Nuestro invitado de hoy es catedrático de Filosofía Política y Social. Es quizá uno de los intelectuales que mejor se ha acercado a las incertidumbres del momento político que vivimos. En otra vuelta de tuerca, charlamos con Daniel Innerarity. Daniel Innerarity, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias. ¿Para qué sirve un filósofo? Para contestar a la pregunta ¿qué significa que algo sea útil? Política para perplejos, que es de alguna forma una continuación del libro que escribiste en 2015, que era Sí. Política para tiempos de indignación. Sí. ¿Cómo se ha pasado de la indignación a la perplejidad en 3 años? A mí me pareció que los tiempos aquellos de la indignación que vivimos con tanta intensidad eran tiempos de mucha convulsión, de mucho sufrimiento, pero eran tiempos de relativa claridad. Eran tiempos donde teníamos relativamente claro quiénes eran los malos, quiénes éramos los buenos, qué es lo que había que hacer, incluso qué partidos nuevos había que montar. Pasado unos pocos años, no demasiado, ha ocurrido lo que ocurre siempre en política, porque la política es una máquina de decepcionar, y mucho más tal y como está montada hoy en día. Y es que experimentamos los límites de la política, las constricciones del orden o el desorden global, y entonces hoy lo que tenemos es más bien, creo yo, gente desorientada, incluido yo mismo. Cuando me preguntan, ¿este libro a quién se lo aconsejas? Yo les digo, aquel que no lo tenga todo claro. El que lo tenga todo claro no le hace falta que lo lea, ¿no? Hay una cosa que cuentas que me gusta mucho y estoy de acuerdo. Dices, han cambiado los roles de la izquierda y la derecha. Sí. Se han invertido de alguna forma. Ahora la izquierda es conservadora, la izquierda dice, no, tenemos que proteger el estado del bienestar a determinados colectivos, que no se mueva nada, está en una posición resistencialista y conservadora, y sin embargo la derecha encarna sin complejos la innovación y ciertas revoluciones que producen mucho atractivo a nivel social. Explícame un poco esto. Es uno de las paradojas. A mí me encantan las paradojas a la hora de analizar la realidad. Creo que se aprende más en las paradojas que en las continuidades y en las continuidades lógicas, ¿no? Y una cosa sorprendente es eso, ¿no? Que de repente desde el punto de vista de la conformación de la voluntad política, la izquierda parece más bien interesada probablemente por un cierto miedo al abismo de ciertas regresiones, ¿no? Claro, hemos vivido en una teleología histórica muy simple, ¿no? De esto no tiene marcha atrás, la historia es una historia sin retrocesos, la adquisición comunitaria que dirían los europeos, y de repente vemos fenómenos que no sabemos muy bien cómo interpretar y que aparecen como vuelta atrás. Entonces, es lógico, no lo digo yo como un reproche, sino como una mera constatación, es lógico que la izquierda en estos momentos esté bastante interesada en que las cosas no se muevan. Por poner un ejemplo, yo me acuerdo cuando surge Podemos, en algún momento yo tuve alguna relación con vosotros para montar una cosa como un debate sobre el poder constituyente. ¿Por qué eso ha desaparecido? Porque en aquel momento se daba por entendido que el poder constituyente iba a ser evidentemente emancipador, iba a ser progresista, iba a ir hacia adelante. En estos momentos, pensemos con la irrupción de Vox, etcétera, en estos momentos hay cierto temor, y yo lo comparto, a que el poder constituyente pueda ser un poder desestructurador de ciertas conquistas, ¿no? Y al mismo tiempo hay otro asunto también que me llama mucho la atención, que es cómo reacciona la izquierda y la derecha ante los fracasos que todo el mundo tiene, ¿no? Me fascina ver cómo la derecha, no sé si compartirás esta hipótesis, ¿no? Cómo la derecha, que en buena medida está formada por gente que ha pasado por escuela de negocios, no todos, pero parte de sus dirigentes, y por tanto es gente que reacciona muy rápido a la decepción en términos de revisión instantánea, casi automática. En cambio la izquierda, sois todos politólogos, filósofos, en fin, gente de mal vivir. ¿Qué es lo que hace la izquierda? La izquierda lo que hace es volver a revisar todos los fundamentos y, claro, inicia una fase de melancolía profunda, pierde muchísimo tiempo y a lo mejor para cuando llega a tomar decisiones ya la derecha está en otro capítulo, ¿no?
tenemos que aprender a tener una mayor velocidad de adaptación, ¿no? Hay algo en lo que dices que yo creo que nos ha ocurrido a nosotros, que es pasar de una fascinación inicial. Pensábamos que el movimiento 15M de alguna manera inauguraba una nueva época y que por lo tanto había que apostar por hacer una constitución mejor, porque se inauguraba una correlación de fuerzas muchísimo mejor para los avances sociales. Había también en esto, yo creo que una traslación un poco torpe de lo que había ocurrido en algunos países latinoamericanos, con estructuras políticas presidencialistas que permitían de un plumazo convocar una asamblea constituyente y plasmar un programa de gobierno en una nueva constitución. Que eso además tampoco tiene por qué estar en una constitución. Y es verdad que hemos pasado de querer una constitución mejor a reivindicar pues todo lo que el Partido Comunista metió en la Constitución del 78 y que puede ser un estupendo cinturón de seguridad para los sectores sociales frente a la irrupción de la extrema derecha, de la desaceleración económica, de la crisis plurinacional. Yo creo que eso nos ha hecho quizá más maduros, pero un poco más tristes también, digamos, en el sentido de somos conservadores a la hora de plantear hay que proteger el estado del bienestar. Constantemente les explicamos a partidos independentistas en Cataluña y en Euskadi, ojo con lo que tenéis, que la correlación de fuerzas actual puede implicar que tengáis mucho menos, que el autogobierno en Cataluña no es una cosa despreciable, que la Generalitat no es despreciable, que lo que ha conseguido el PNV en Euskadi es mucho más de lo que se ha conseguido en Cataluña. Y es verdad que yo me siento identificado, digamos, con esa actitud más pesimista, si quiere, que dice no, vamos a dar seguridades y protección a la gente mucho más que pensar cómo sería la constitución ideal o una política de ofensiva. Sí, yo coincido básicamente con tu análisis. Yo te lo planteo, si te parece, en otros términos, pero coincidente con eso, ¿no? Ha funcionado bastante bien en España y en general en muchos países del mundo lo que a mí me gusta llamar el soberano negativo. Es decir, el soberano que protesta, el soberano que para un desahucio, el soberano que dice no, el ciudadano que deselige en lugar de elegir, el ciudadano que dice me voy de Europa, como el Brexit, el que da una patada en la mesa. Eso es muy sexy, eso es muy épico y bueno, y consigues votos con eso, no hay problema, ¿no? Para mí la gran preocupación en estos momentos, como filósofo, pero también como ciudadano normal, ¿no? Es no se estará convirtiendo todo esto en una gesticulación, en gestos improductivos, en pseudomovimientos. Yo creo que ahora mismo la falsa conciencia está en el movimiento falso, en el movimiento que confunde la agitación con la transformación. Y probablemente la gran tarea ahora mismo a la que estamos convocados es la construcción de un soberano positivo. Es decir, que hemos votado el Brexit y nos vamos del Reino Unido, pues construyamos una mayoría, ¿no? Y luego hagamos un acuerdo de relación con la Unión de la que formamos parte, que eso es complicadísimo. Claro, esas son tareas que son muy prosaicas, que tienen muy poca épica, ¿no? Y hace falta un tipo de liderazgo para eso bastante más normal, bastante más aburrido, en unos momentos en los cuales coincide además que el espacio público y el tipo de comunicación está hecha a base de gente que llama mucho la atención. Y claro, ese tipo de liderazgo va a pasar inadvertido y nadie quiere entrar en ese terreno, ¿no? Pero yo creo que el gran argumento a favor de cosas tan poco disruptivas como llegar a un acuerdo con el adversario o construir para transformar es que la radicalidad, mantener los principios a salvo de cualquier transacción, es el mejor aliado del statu quo. Hay una cosa que explicas en el libro, reivindicas la figura del político como artesano de la voluntad social. Digamos, hacen falta profesionales que de alguna manera interpreten eso tan difícil de interpretar como es la voluntad que se expresa en la movilización. Eres muy crítico con la figura del referéndum porque dices, sí, el referéndum nos da un sí y un no, pero eso después se tiene que interpretar, se tiene que traducir en normas jurídicas. Y hablas, digamos, del descrédito de los dirigentes políticos como algo preocupante en este sentido. Cuando la sociedad empieza a desconfiar de los dirigentes políticos que tienen asignada esa tarea gris, aburrida, poco épica, digamos, de contemporizar y de interpretar diferentes voluntades sociales que se expresan de manera unívoca, claro, cuando eso entra en crisis, entramos en problemas gravísimos. Y esto se relaciona con lo que señalabas, claro. Cuando los ritmos de la política los marcan los medios de comunicación quieren audiencia, quieren, bueno, más periodismo, que es como que ha pasado, última hora, un dirigente que dice algo que es terrible, otro que le contesta.
¿Cómo vivimos en la época en la que los relatos han sustituido a cualquier interpretación asentada en la realidad y donde el descrédito del político es absoluto? Mira, eso nos pasa también incluso a los que estamos en el mundo, más bien en el mundo de la academia, ¿no?, que tú también conoces. Me ha pasado a veces ir a auditorios en los que te das cuenta, si yo aquí ahora lanzara una pequeña puya hacia la clase política, conseguiría un aplauso. Bueno, si me apetece eso y me interesa, lo puedo hacer, pero no es ese mi oficio, ¿no? A mí no me votan para bien o para mal. Y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad. Meternos con la clase política es como eliminar al entrenador del equipo de fútbol cuando va mal, es la función del fusible, es el chivo expiatorio y es un mecanismo de desresponsabilización personal. Es evidente que tenemos una clase política mejorable, como también la clase de los catedráticos de universidad. No sé si a la par o uno mejor o peor que otro, no lo sé. Pero ¿tendríamos la clase política que tenemos si nosotros fuéramos de otra manera? O sea, ¿cómo me explica a mí alguien que tenemos esa supuesta clase política tan mala que ha surgido de una sociedad, de un pueblo tan inocente? Aquí hay una trampa, ¿no? Entonces, yo creo mucho en las soluciones de abajo arriba, no solamente, no tanto en el sentido de la participación popular, como en el sentido de la construcción de la voluntad política. Lo primero que tenemos que empezar es a pensar, ¿yo qué responsabilidades tengo? ¿Yo qué tipo de consumo? ¿Yo qué tipo de relación, yo como sujeto individual, qué tipo de relación tengo con esa política que se ha convertido en un espectáculo? Cuando yo estoy con el mando a distancia, me estoy indignando ante una cosa impresentable, o estoy satisfaciendo mi pequeña dosis de indignación que necesito todos los días como el que necesita un par de cafés, ¿no? Yo creo que a mí me resulta más interesante desde el punto de vista del análisis y también desde el punto de vista de la repercusión pública, llamar la atención a mis conciudadanos sobre la responsabilidad que tenemos y no tanto de denigrar a los políticos, que eso ya es una cosa que ya lo hace mucha gente, ¿no? Cuando hablabas de los cafés que mucha gente necesita, digamos en el sentido de su dosis de indignación, es verdad que estamos en una época en la que ya todos los especialistas en comunicación política se han dado cuenta de que lo que la gente necesita es una confirmación de lo que piensa. No necesita información nueva, necesita argumentarios que le confirmen en su propia dirección. Esto lo hemos visto con Cambridge Analytics en el referéndum del Brexit, lo hemos visto con Bolsonaro en Brasil y de alguna manera se ha convertido en una praxis política propia de las campañas electorales. Claro, esto ha provocado la emergencia de liderazgos políticos hasta hace poco tiempo inconcebibles. Tú estabas en Georgetown cuando ganan las elecciones Trump y te has dedicado también a explicar las claves de que un personaje que encarna el mal, es decir, como no nos podíamos imaginar que un tipejo así pudiera ser el presidente de los Estados Unidos, pudiera ganar. Sí, primero, a mí me sorprendió, como creo que a casi todos nos sorprendió, algo que no parecía previsible, una candidata como Hillary Clinton, la más preparada, seguramente la candidata más preparada, pero que evidentemente no era la candidata para ganar, y de repente gana Trump. Yo la primera reflexión que me hice en aquel momento es, tenemos que revisar, los que nos dedicamos a analizar esto y a pensar un poco estas cosas, tenemos que analizar nuestros prejuicios. Y probablemente también nosotros vivimos en una burbuja. En Georgetown, en mi departamento, yo acabé este libro de Política para Perplejos, el Día de Acción de Gracias, en una cena de profesores de la universidad donde solo había un votante de Trump. Por supuesto, yo me puse al lado del votante de Trump a cenar, y porque era la conversación más interesante y le pregunté, trataba... Yo creo que todos tenemos prejuicios, pero los que trabajamos, digamos, contra ellos, por oficio, ¿no? Nos obligan a trabajar contra ellos, tenemos que pensar que a veces tendemos a minusvalorar lo que despreciamos. Y efectivamente, Trump es un sujeto, desde mi punto de vista, despreciable, como persona y como político, y como empresario, pero hay que tener una capacidad de meterse en su piel, ¿no? Seguramente uno de los grandes problemas que tenemos en las sociedades contemporáneas es que
no nos entendemos unos a otros porque estamos encerrados en las burbujas a las que te referías. Vivimos en ciudades totalmente segregadas. Estamos en ámbitos de amistad, de gente que en el fondo nos da la razón continuamente. Es que además casi que nos masajean intelectualmente, ¿no? Entonces, o hacemos un esfuerzo, y sobre todo, por lo menos los que nos dedicamos a estas cosas, así de pensar un poco esto, o hacemos un esfuerzo de buscar aquello que nos contradice, de ir a buscar el contraejemplo, de buscar la contradicción, de tener una experiencia de lo extraño, o no entenderemos la sociedad en la que vivimos, ¿no? Hay una polémica en la que entras que me interesa mucho, que es una polémica con Chantal Mouffe y con la dicotomía que establece para entender los campos políticos. Es verdad que yo creo que tuvo más predicamento hace 4 o 5 años que ahora, donde digamos que las viejas geografías recuperan espacio, pero háblame de esta crítica que haces a Chantal. Bueno, Chantal Mouffe es una amiga con la que me ha tocado, por diversas circunstancias, de repente me la encuentro en un foro en Lisboa o en una radio en París y nos toca hablar de este tema, y yo la aprecio mucho como persona intelectualmente, pero siempre discutimos sobre el mismo asunto. Y yo lo que le vengo a decir es que cuando se construye, o sea, la teoría según la cual la construcción política pasa por el establecimiento de antagonismos, y concretamente por el establecimiento de un antagonismo, los de arriba y los de abajo, me parece que es una excesiva simplificación del campo de juego. Generalmente cuando establecemos oposiciones fuertes, no damos lugar a análisis matizados de la realidad. Yo creo que es verdad, y el punto de verdad de Mouffe es que ha aparecido un eje muy poderoso al lado de los ejes tradicionales que solíamos manejar, Estado-mercado, izquierda-derecha, que es el eje abajo y arriba, ¿no? Es verdad. Pero creo que eso está, desde mi punto de vista, muy lastrado también por esa experiencia latinoamericana, muy argentina, muy idiosincrática de aquellos países, que tiene muy poco que ver con lo nuestro. Y un ejemplo muy claro para mí es cómo en el eje izquierda-derecha es muy resistente. El hecho de que del 15M en España surjan un partido político de izquierdas y un partido político de derechas, con filiaciones y con motivaciones distintas, pero en el fondo lo que viene esto a señalar es que vamos a convivir mucho tiempo con el eje clásico izquierda-derecha, eje que en lugar de ser el dominante y el único, probablemente tiene que convivir. Ahora, hace poco escribía Mark Lilla un libro que fue muy duro contra los demócratas americanos, diciéndole se han olvidado de la redistribución y están distraídos en cuestiones culturales. Bueno, me parece un error profundo. Primero, las cuestiones redistributivas están unidas a cuestiones culturales e identitarias. No por casualidad las negras son las más pobres. No, esto no es una cuestión cultural, es una cuestión cultural y económica y política, ¿no? Entonces, me parece que en estos momentos de la izquierda y en general, pero sobre todo la izquierda, tiene la obligación de diseñar bien el multiconflicto. Y como simplifique todas las cosas en un solo conflicto, simplemente va a dejar muchos votantes en la estacada y además no va a hacer un buen análisis de la sociedad. Esto es curioso porque hace poco ha escrito un artículo muy interesante, El miedo al indio, el odio al indio, García Linera, explicando algunas de las claves del golpe de Estado, digamos, vinculando la subalternidad y la realidad de clase en Bolivia con la etnicidad. Y esto parece muy obvio en el caso de Bolivia, pero claro, yo a veces he tenido la sensación de que mucha gente de izquierdas o muchos cuadros de la izquierda española les gustaría que esto fuera Inglaterra y tener algo parecido al Labour Party. ¿Veis? Como los laboristas exclusivamente hablan de vivienda, hablan de no sé qué, y nosotros aquí perdidos en estas cuestiones de la plurinacionalidad que no hace más que quitarnos votos y situarnos en dificultades. Pero claro, o se articula un discurso que dé algún tipo de respuesta a un conflicto que es consustancial a la identidad española y que además se ha recrudecido en los últimos tiempos, o creo que es muy difícil afrontar los escenarios de conflicto político. Y además el ejemplo que has puesto del Labour Party está muy bien, porque el Labour Party casualmente ha perdido prácticamente todos sus escaños en Escocia. Alguna relación tendrá. Es decir, yo no creo que un partido como el Partido Laborista o los partidos de la izquierda en España puedan considerar o puedan seguir considerando que la cuestión territorial es una especie de lujo cultural para neutrales, como decía Celaya de la poesía, ¿no? Eso no es una ocurrencia
Lo cual no voy a decir que la formulación que hagan los nacionalistas catalanes sea la que vaya a misa, ¿no? Seguramente es un elemento más para la discusión, pero desde luego es una cosa que a mí me preocupó ya desde hace tiempo en torno a la negociación del estatuto. Me acuerdo que hubo un intento de reencuentro de los intelectuales catalanes y los intelectuales madrileños, por decirlo un poco simplificadamente. Se organizó una sesión para tratar de coser aquel desencuentro. A mí me invitaron, yo no sé en qué cuota venían, porque no soy ninguna de las dos cosas, pero acabó muy mal aquello, ¿no? Y yo creo que el que acabara mal aquello marcó una etapa de desencuentro y que hay que suturar de alguna manera. No tengo yo la clave de la solución, pero probablemente le tengamos que dar muchas vueltas al tema de qué vinculación tiene un problema con otro, y probablemente tenemos que pensar, por cierto, qué explicación damos al hecho de que precisamente el mal tratamiento de la cuestión catalana, por llamarlo de alguna manera, ha deteriorado la democracia española. Esto es una cosa que estropea muchas más cosas, estropea el concepto que tenemos de la libertad de expresión, del orden público, de la independencia del Poder Judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Y es decir, al final todo está unido con todo, ¿no? Y yo creo que sería muy bueno que la izquierda española abordara esta cuestión con serenidad, con su propia perspectiva y con una voluntad de arreglar algo que de verdad que nos está lastrando muchísimo, ¿no? Hay una cosa que escribes que me parece provocadora y muy sugerente. Dices, ahora que se ha puesto muy de moda en la izquierda decir que hay que feminizar la política, tú dices, no hay tanto que feminizarla como desmasculinizarla. ¿Qué quieres decir? Esa idea, yo me acuerdo viendo el debate de Sarkozy con Royal en las presidenciales francesas, hacía muchos años. Fue fascinante ese debate. Yo vivía entonces en Francia. Y Royal se equivocó de estrategia y Sarkozy, que es muy inteligente, la aprovechó. Royal dijo, una persona que había sido ministra, que había estudiado en la Escuela Nacional de Administración, por tanto era una persona de la élite, una vez más volvemos a lo de Trump, o sea, gente de la élite diciendo que no lo es, dijo que ella, por el hecho de ser mujer, estaba más cerca de la gente y era más capaz de comprender a la gente. Sarkozy, astutamente, la convirtió en una incompetente. Dijo, no, usted no es que esté cerca de la gente, usted es que es incompetente, ¿no? Es decir, hay mucho machismo en la vida política y la estrategia de feminizar o desmasculinizar, o como le queramos llamar, puede ser muy contraproductiva. No es que la mujer esté más cerca de la gente, lo que pasa es que la mujer está más lejos del poder. Y confundir una cosa con otra nos puede crear un retroceso o un parón que el machismo dominante verá con condescendencia y por supuesto sin alterar sus posiciones. Es decir, nosotros, lo voy a formular de una manera también provocadora, los varones en este combate que algunos queremos convertir en una cooperación, pero muchos todavía lo ven como un combate, y de hecho la extrema derecha en España no se explica sin esto, ¿no? Los varones no, espero que se me entienda bien, no tenemos miedo a una mujer que viene con unas supuestas características que nos complementan. A lo que le tenemos miedo es una mujer que viene a sustituirnos. Y por tanto, a una mujer que se arroga con el derecho de ser igualmente individuo que lo somos nosotros. Porque la gran asimetría que hay en la cultura contemporánea es que los varones somos individuos, es decir, seres autosuficientes, que no sabemos nada de la dependencia porque la gente dependiente la cuidan las mujeres, y ellas están en otro entorno. Entonces, si jugamos y las mujeres juegan a la metáfora de la complementariedad, van a perder la batalla. Lo que tienen que jugar es a la metáfora de la sustitución o de la equiparación plena, ¿no? Ese es mi consejo, digamos, de narrativa, de discurso, de articulación, para dar una batalla que me parece que es una de las grandes batallas que vale la pena dar en estos años. Hay algo que escribes que es muy conservador, pero me gusta, que dices, un buen sistema político es aquel que se puede hacer autoinmune, que se puede defender con facilidad de la ineptitud del dirigente político de turno. Sí, también esto está pensado en Estados Unidos. Mira, cuando yo estaba en la universidad, cuando estaba estudiando en la universidad, hace unos cuantos años, desgraciadamente, en la izquierda, la bicha
el demonio era el complejo militar industrial, claro, ¿no? claro. Y eso ha seguido más o menos. Chomsky, tal, ¿verdad? Yo lo tengo grabado eso como un mantra, ¿no? Cuando yo estaba en Estados Unidos y veía el personaje al que nos hemos referido antes, y pensaba y leía los artículos de Washington Post y lo que decían mis amigos demócratas y tal, todos estaban esperando que nos resolviera la tarea el complejo militar industrial. Es decir, que los militares le dijeran a Trump, hombre, invadir Corea del Norte no está bien, es una barbaridad, que los empresarios le pararan ciertas aventuras, que las cámaras, que la burocracia, que los altos funcionarios. Es decir, al final es una tesis conservadora, efectivamente, ¿no? Que a veces nos resulta beneficiosa y en otras veces nos resulta muy inconveniente. Esta tesis conservadora, si está gobernando Obama, nos resulta muy incómoda porque ese complejo militar industrial paró la universalización del care, pues qué desgracia, pero en estos momentos está frenando, o puede estar frenando, o ha frenado en buena medida, el desarrollo de una política tan salvaje como la de Trump, ¿no? Hay otro elemento del que hablas que me llama la atención a propósito del complejo militar industrial, las nuevas guerras. Dices que las nuevas guerras aparecen enemigos que, digamos, no son fáciles de combatir en términos estrictamente militares. Hablas de la exclusión social como el objeto fundamental de las nuevas guerras y de una dimensión social que va a determinar la manera en la que se afronten los conflictos en los próximos tiempos, con enemigos que no se pueden combatir con misiles o con armamento convencional. Explícame esto. Mira, todo nuestro imaginario defensivo está pensado sobre la base de que el enemigo es alguien que viene de fuera aquí y luego se va, o te invade. Esta es la idea es el de fuera, el foráneo, ¿no? Y sobre eso se monta toda la estrategia antiterrorista, sobre esto se plantean las defensas, todo ese crecimiento que Brown ha estudiado también del número de muros que se han construido después de la caída del muro de Berlín, sobre esa gran metáfora, ¿no? el enemigo que viene de fuera. Cuando recordarás aquel accidente provocado por el avión de Germanwings, un piloto que se suicida y suicida a 200 personas, ¿no? En aquel momento yo venía tratando de formular esa idea y ahí encontré un ejemplo muy, muy interesante, que es la seguridad de los aviones estaba pensada para defenderse de los típicos secuestros que vienen ya desde los años finales de los 60, que es alguien que entra en la cabina. Y por tanto pensamos en esos términos. Y por primera vez, de una manera muy, muy elocuente, el enemigo estaba dentro. Y el problema fue que el copiloto que había salido un momento no podía entrar en la cabina, para desesperación de los que veían que aquello iba a acabar muy mal, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Yo creo que nos enseña a pensar un poco más, ser un poco más sinceros y pensar con un poco más de reflexividad. El enemigo somos nosotros mismos, de alguna manera. Esto es un gran esfuerzo mental e imaginativo. El 90% de los atentados terroristas que se producen en Estados Unidos son producidos por americanos. El problema del narcotráfico no es un problema de gente que lleva la droga a Estados Unidos, sino de gente que la consume y que hay una fortísima demanda de droga, de prostitución, etcétera, ¿no? Probablemente hoy en día no le tengamos que tener tanto miedo a un ataque nuclear como a nuestras propias centrales nucleares. No, es decir, mi propuesta es analicemos más, seamos un poco más reflexivos y analicemos aquello que Ulrich Beck llamaba las autoamenazas. En el fondo hay amenazas exteriores, claro que sí, pero las grandes amenazas son aquellas que nos producimos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Estamos llegando al final, vamos con la rueda de reconocimiento. Yo pongo en la mesa una serie de nombres propios y en 3-4 frases los describes. Empiezo por Carlos Marx. Es un filósofo que yo conozco poco, porque lo estudié a través de la Escuela de Frankfurt, que es mi aterrizaje en esa tradición, y no en la universidad. Max Weber. El Santo Tomás de Aquino de la sociología. Ernesto Laclau. Un filósofo, un sociólogo en este caso, al que me cuesta enormemente comprender. Y Jorge Semprún. Un gran amigo,
un gran amigo, el que me hizo el prólogo de mi primera traducción al francés, la transformación de la política, me hizo el prólogo y teníamos una gran amistad. Y puedo contar una cosa que no he contado nunca. Se me acaba de venir a la memoria. Cuando iba a morir ya, al final me dijo un día, tengo aquí, a mí mi oficio, lo que me hubiera gustado es ser filósofo. Y me enseñó en su casa, ahí en la calle de la Universidad, en el barrio latino de París, me enseñó unos apuntes que tenía sobre un libro sobre Heidegger. Y me dijo, ¿me ayudarías a acabarlo? Y le dije, ¿por qué no? Vamos a verlo. Y esa fue nuestra última conversación. Yo creo que no es verdad que lo que siempre le gustó a Jorge Semprún era ser militante clandestino en Madrid. O sea, él en todos los libros termina confesando que los momentos más felices de su vida son los momentos heroicos de ser un dirigente que trabaja en la clandestinidad, con esa tensión entre el intelectual que tardó en poder hacer una obra y no sé qué. Es un personaje que me interesa muchísimo, a pesar de que escribe un poco siempre la misma novela, pero digamos, esa tensión que hay entre un tipo de una dimensión intelectual gigantesca con la nostalgia permanente del campo de concentración, la clandestinidad en Madrid, o sea, era un hombre de acción. Probablemente eso nos pasa a mucha gente de la universidad también, ¿no? Que tenemos una añoranza de la acción. Al mismo tiempo de que nos creemos poco capaces para ella, si somos sinceros, pero nos da una cierta envidia. A mí me gusta hablar con gente del mundo de la política de vez en cuando, porque te transmiten una visión de la realidad que contrasta mucho con nuestras Torres de Marfil, ¿no? Y además, en mi caso concreto, yo creo que no se puede hacer una buena teoría política ni una buena teoría de la democracia si no se tiene una experiencia concreta de la gente que está ensuciándose las manos en esa batalla concreta. Es verdad, lo que pasa es que siempre se desea lo que no se tiene. Yo ahora, estaría encantado de volver a una Torre de Marfil universitaria y dedicarme a algo diferente. O sea, es verdad que se aprende mucho, digamos, la praxis política da una serie de cualidades para interpretarla después muy valiosas y que no se puede sustituir. Pero casi siempre se tiene nostalgia por aquello que no se tiene, y eso nos hace valorar poco lo que tenemos. Estoy de acuerdo contigo. También añadiría otra cosa, y es que cuando uno tiene una habilidad, tiene que tratar de buscar el antídoto. Eso dice Nietzsche, una frase que me impactó, y yo lo pondría en mi casa o en una academia de filosofía lo pondría como el lema: hay que buscar el antídoto del propio genio. Si a uno se le da bien una cosa, lo que tiene que hacer es buscar lo que corrige eso que se le da bien. Si a uno se le da bien la teoría, lo que tiene que hacer es ir a la peluquería y leer el Ola, o hablar con el portero de su casa, o hablar con alguien que tenga una visión del mundo completamente distinta, porque la propia visión te acaba deformando. O corriges tu potencial deformidad, o puedes acabar en un sitio haciendo cosas muy equivocadas, ¿no? Total. Nos queda ya solamente el cuestionario. ¿Quién ha sido una maestra o un maestro para ti? He tenido varios, y he tenido varios de distinta naturaleza. En el mundo de la filosofía yo me reconozco fundamentalmente con tres filósofos que, por cierto, tenían relativamente poco que ver entre sí, que son Habermas, Ulrich Beck y Niklas Luhmann. En algunos casos peleados, en otros amigos, pero para mí se formó un triángulo que no sé si fue de las Bermudas o un triángulo virtuoso, y es de los que aprendí bien, también probablemente por ese principio de que lees a uno y buscas también corregirlo con el punto de vista contrario. Desde luego Luhmann para mí fue la corrección a la comunidad ideal de comunicación de Habermas, que me parecía que se agotaba, ¿no? ¿Un referente político para ti? En estos momentos, Íñigo Urkullu. ¿Un libro que recomendarías leer a los dirigentes políticos españoles? Además de los míos. La política como vocación, de Max Weber. Sé que es una idea bastante socorrida, pero yo disparo mal en él. Necesitaría pensar un poco más. ¿Una película que recomendarías a todo el mundo ver? A mí me gusta, soy poco peliculero, y poco de series, pero la serie House of Cards me impresionó mucho. Sé que tiene poco que ver con la realidad,
Una vez me dijo Zapatero que su experiencia en la vida real era mucho más parecida a otras series menos épicas, ¿no? Pero a mí, desde el punto de vista de impacto, para mí aquello fue muy importante. Hay quien dice, a propósito de House of Cards, comparándola con el ala oeste de la Casa Blanca, que no sé si has tenido oportunidad de verla, que es la diferencia entre el 11 de septiembre y el momento previo. Digamos, a partir del 11 de septiembre hay una percepción general de que todo es oscuro, de que el poder es terrible. House of Cards es una serie que entusiasma a los jerarcas del Partido Comunista Chino, porque les sirve para confirmar, ¿veis cómo todo es una mierda, cómo todo es mentira, que allí mucha democracia y tal, pero es igual que aquí, todo es lucha por el poder? Y yo creo que es una serie muy de época, digamos, de una serie que incluso permite algo que en la estetización del cine es muy difícil, que es romper la cuarta pared. O sea, como el personaje que mira a la cámara y tiene un momento de confidencia maléfica con el espectador. Es, no sé, muy epocal. Y yo creo que revela también algo que me pareció a mí ver en Estados Unidos, que es el carácter paranoide de la política y de la propia sociedad. Es muy... es terrible la cantidad de gente que cree en conspiraciones continuamente, cosa que en Europa es bastante más limitado, ¿no? Y ya solo me queda preguntarte por una canción. Ahora hago siempre esta pregunta, porque es verdad que las canciones son estados de ánimo. Digamos, si murieras, ¿qué canción te gustaría que escuchara la gente que estuviera despidiéndote? Igual esto ha quedado un poco étnico, porque he citado a Urkullu, pero ayer estaba escuchando de estas cosas que te entran en el ordenador casi por casualidad, porque estás mirando en Twitter, y escuché Martín Larralde de Rupert Ordorica, y es una canción que no me cansaría nunca de escuchar, ¿no? Que nadie piense que estoy escuchando todo el día ese tipo de cantautores. Y de Chalaparta. No soy nada étnico, porque yo soy un vasco medio escocés y hecho de muchas deposiciones. Como cualquier vasco, que puede nacer y ser de donde quiera. Efectivamente, ¿no? Pues ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Pues yo deseo que tengamos un gobierno progresista. Es un deseo bastante evidente en estos momentos, y que sobre todo acometamos las grandes transformaciones que merece este país. Muchísimas gracias.